Hola gente, bienvenidos a la diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus aplicaciones dictada en FAMAF en la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Milagro y voy a estar acompañándolos durante las primeras dos materias de análisis y visualización de datos. Pero antes de que podamos empezar a hablar de estadística o de modelos, tenemos que dejar en claro dos conceptos mucho más fundamentales. ¿Qué es la ciencia de datos y cómo es el proceso que seguimos a la hora de obtener un producto de datos? El concepto de ciencia de datos se utiliza hoy en día para referirse a un conjunto bastante amplio de herramientas computacionales, pero no es nada nuevo. Desde que existen datos y existe ciencia, existe la ciencia de datos. Seguramente conocen a Chandler Bing. Él era un científico de datos porque se dedicaba al análisis estadístico y la reconfiguración de datos. Por supuesto que el tipo de análisis de datos que se podía efectuar cambió desde hace 30 años, a medida que iba aumentando la capacidad de almacenamiento y el poder computacional. Además de eso, mientras más complejo se vuelve el campo de la ciencia de datos, aparecen más nichos y roles dentro de un equipo que se pueden desempeñar. Por ejemplo, el análisis de datos y el aprendizaje automático son áreas de estudio que brindan diferentes herramientas. No tienen definiciones que los separen completamente y en muchos puntos se superponen, pero podemos hablar de que ambos son utilizados en la ciencia de datos. El análisis de datos nos permite responder preguntas concretas o validar hipótesis sobre posibles fenómenos utilizando un conjunto de datos. Por ejemplo, ¿por qué los clientes dejan de utilizar una plataforma web? Para responder a esta pregunta es necesario identificar qué datos son relevantes, recolectarlos y luego analizarlos manualmente. Esto no quiere decir que no se utilicen herramientas automáticas, que muchas veces son muy complejas, pero el análisis está guiado principalmente por la intuición del analista, que transforma los datos y diseña experimentos para probar o descartar la hipótesis inicial. Si el fenómeno es muy complejo, como es en el caso de los patrones de uso de una plataforma, la respuesta a nuestra pregunta puede no encontrarse en la superficie de nuestros datos, y dependemos de que el analista pueda hacerlo surgir combinando otros datos a partir de sus conocimientos de dominio. Por otro lado, el aprendizaje automático o Machine Learning es una clase bastante particular de análisis de datos, que se basa en utilizar modelos matemáticos para predecir o describir un conjunto de datos sin tener que explícitamente programar las instrucciones necesarias. Por ejemplo, un tipo de pregunta a responder con Machine Learning es ¿cuánto va a gastar un cliente determinado en el próximo mes? Para ello, se elige un modelo, se entrena con datos de miles de clientes anteriores y se lo utiliza para predecir sobre cada cliente particular. Durante este entrenamiento se optimiza una métrica, pero esta puede o no corresponderse con una solución a la situación problemática inicial. Las decisiones sobre qué modelo entrenar y de qué manera hacerlo están guiadas por la teoría de los modelos y de aprendizaje automático. Los modelos extraen patrones automáticamente a partir de los datos y requieren menor intervención de un analista. Por lo tanto, pueden procesar más datos que un humano y en general descubren patrones que son más complejos o más profundos. Hay que tener en cuenta también que la capacidad de los modelos actuales es limitada, por lo cual es todavía necesario un análisis de datos previos para limitar y reconfigurar los datos de entrada de manera que el modelo tenga más chances de hacer bien su trabajo. La ciencia de datos es un término más general que engloba estos conceptos junto con otras herramientas y técnicas que tienen que ver con la generación de un producto basado en datos y siempre para solucionar situaciones problemáticas. Sin ir más lejos, la Wikipedia incluso llega a mencionarlo como un cuarto paradigma de la ciencia. La toma de decisiones en un proyecto de ciencia de datos está determinada por la utilidad de los resultados a la hora de proveer soluciones, y generalmente estas requieren que se describan o capturen aspectos profundos del fenómeno. La ciencia de datos usa el análisis y el machine learning, pero muchas veces no profundiza en ellos. Por ejemplo, un Machine Learning Engineer especializado en redes neuronales sabe hasta el último detalle de cómo funcionan y podría desarrollar nuevos tipos de redes, mientras que un científico de datos utiliza estas redes neuronales siguiendo alguna receta ya conocida, pero no necesariamente tiene el conocimiento como para inventar recetas nuevas. Veamos algunas situaciones para ejemplificar estos tres conceptos. Podemos empezar a partir de una necesidad de negocios.
encontrar distintos grupos de usuarios o segmentos que tengan patrones de compra similares para luego poder elegir estrategias de marketing particulares para cada uno de ellos. Para encontrar estos segmentos vamos a necesitar varias etapas de análisis. En una de ellas se podría plantear la pregunta de explicar por qué algunos usuarios dejan de utilizar la plataforma pasados 6 meses. Este tipo de preguntas va a generar hipótesis que deben ser confirmadas a partir del análisis de datos. Una vez que se hayan desarrollado intuiciones sobre el fenómeno y sobre qué información es relevante, estamos en condiciones de modelar algunos procesos más complejos. Por ejemplo, podemos tener la tarea de clasificar los usuarios de acuerdo a cuánto se predice que van a gastar en la plataforma. Con esta información nos será más fácil agruparlos en segmentos y responder a nuestra necesidad inicial de elegir una estrategia de marketing para ellos. Durante esta diplomatura no solo vamos a estudiar estas herramientas, sino también cómo aplicarlas. En este gráfico se resume el proceso de ciencia de datos de una manera idealizada y podemos ver que es iterativo, es decir, que tiene varias etapas, como mencionamos anteriormente. En la mayoría de los problemas reales comenzamos a partir de una necesidad de negocios y tenemos una idea aproximada de qué queremos encontrar. Por ejemplo, cómo hacer que los clientes gasten más dinero en nuestra plataforma. Antes de poder buscar un modelo de Machine Learning, primero tenemos que definir formalmente esta necesidad y cuáles serán las métricas de impacto. La siguiente etapa es el análisis de datos, para entender qué información necesitamos y de ella cuál está efectivamente disponible. Usualmente, luego de que tenemos en claro cómo se relacionan nuestros datos con nuestro problema, se extraen las características o features y se entrena el modelo. Finalmente, la parte más importante es convertir estos resultados en un producto, poder obtener conclusiones y ayudar a la toma de decisiones. En resumen, la ciencia de datos es un área súper amplia e incluye muchos campos de acción y de estudio. Durante esta diplomatura van a pasar por muchos de ellos y es un buen momento para explorar cuáles son sus preferencias y en qué roles se proyectan como futuros data scientists. Así que los esperamos.